Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, donde sea que nos escuches, a la hora que nos escuches. Aquí estamos en una transmisión más de Jugando con Formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo. Hola, Ivonne. Eh, Me da risa porque Eduardo ya está teniendo su estudio de grabación con luces y ventiladores y cámara nueva, entonces, bueno, está probando cómo se acomoda todo. Eh, Se ve y bien, ¿no? está súper bien, Ok. está súper bien. Comenten, pongan en los comentarios si Eduardo se ve bien. Si tienen recomendaciones Es que compré unas para- luces y ventiladores porque a veces me da calor y estamos en verano aquí y luego las luces para que se vea más claro. Pero bueno, ya comenzamos. Eh, y bueno, recordar que estamos aquí en Restaurando al Ser, ¿no? Ese espacio etérico físico donde te acompañamos en tu recorrido desde la parte temerosa y oscura de la mente hacia la luz del amor incondicional del corazón, con herramientas y técnicas que te ayudarán a desmontar paradigmas, mitos, creencias, poder llevarte hacia un estado de curiosidad, eh, de cuestionamiento de lo que es para llevarte o acompañarte en ese recorrido otra vez, ¿no? Para llegar a la armonía y la paz interior, no importando las circunstancias de vida que tengas afuera. Eh, y bueno, para eso estamos aquí. Tenemos muchas actividades presenciales, en línea, cursos, talleres, terapias individuales. eh, Terapias de grupo y tenemos un espacio físico en el sur de la Ciudad de México llamado Maramat y bueno, pues aquí estamos en servicio trayendo esta información para aumentar nuestra conciencia. Y el día de hoy queremos platicar de algo que está pues muy reciente, evidentemente muy reciente. La verdad es que es algo que ha estado presente todo el tiempo, pero que ahora se hizo más evidente por una situación que hubo hace 3 semanas, eh, y que nos da pie a hablar de los rituales, ¿no? Rituales que se hacen continuamente. eh, a veces de manera silenciosa y escondida y a veces de manera muy evidente. Pero hablar de todo lo que significa, de las consecuencias que tiene para la vida de cada uno de nosotros y bueno, cuéntanos, Eduardo. Ok, rituales. Uf, ok. Bueno, aquí hay mucho, está muy relacionado con simbolismo. Y cada vez que hablamos de simbolismo, pues tengo que, casi por default, tengo que decir que el simbolismo puede ser interpretado de muchas maneras dependiendo de quién lo use y cuál sea la intención. La intención aquí, bueno, siempre es muy importante. Creo que te estás refiriendo a los Juegos Olímpicos que terminaron hace unos días, no sé exactamente porque pues no Una lo sé. semana, una semana y media, creo. Sí, Ujú. y bueno, creo que para muchas personas se vio claramente que se usó simbología de muchos tipos. Podemos hablar detalladamente de cada parte que se utilizó allí, pero esto no es solamente de estos Juegos Olímpicos, esto es algo que se hace en grandes eventos. Depende de muchas cosas, claro, pero hay que recordar que vivimos en un mundo que no es el que pensamos que es. Hay personas, humanos y no humanos, detrás de todo esto que tienen poder político, económico o en pocas palabras, dueños de empresas grandes, gente que está relacionada con política y por lo tanto pues tienen
poder para poder convencer a otros o amenazarlos con quitarles sus negocios o quitarles cierto mercado, ciertos clientes si no siguen sus reglas. Entonces, está muy de moda en los últimos años. Bueno, no es que está de moda, está planeado. Y lo que pasa es que si no entendemos que hay gente que tiene planes de todo esto, todo parece que pasa de manera al azar. Entonces, todo esto que estamos viendo de, de los cambios en el clima, de lo que pasó en el 2020 y muchas otras cosas más que vienen, que apenas lo están metiendo a la psicología de la gente, no es algo que ocurrió totalmente random. Es algo que ha estado planeado por muchísimos años y han estado, que a veces les sale bien, a veces les salen mal, pero lo van intentando meter. Ahora, tiene mucho que ver con política. Yo sé que a mucha gente que está metida en el ambiente espiritual no le gusta la política y lo entiendo porque pues a mí tampoco me interesaba antes, pero después entendí la relación que había directamente con esto y me empezó a dar sentido. Obviamente si alguien, a mí lo que me decían los sirios es que cuando los conocí, obviamente yo al principio quería preguntarles qué pasa en el mundo, qué pasa en el universo, cuántos aliens hay en el universo y todo este tipo de preguntas, pero me decían, hey, relájate, relájate. Primero, antes de entender quiénes están allá afuera, tienes que entender quién eres tú. Entonces, para poder hacer eso, primero tuve que tener como un tipo de entrenamiento donde pude, que prácticamente era lo que siempre decimos, vivir conscientemente, como que la respuesta para todo, vivir conscientemente. Y eso significa principalmente ser consciente de los pensamientos que uno tiene. ¿Y de qué nos sirve esto? Ya que cuando recibimos cierta información, estar consciente de cómo aceptamos esa información o cómo la tomamos para no caer en algo negativo. Es decir, no es al entender a nosotros mismos cómo tenemos nuestras creencias, cómo observar nuestros pensamientos, podemos ver cómo podemos tener el control de cómo digerimos esa información y qué queremos hacer con eso. Entonces, cuando no estamos conscientes, que pasa con la mayoría de la gente, se genera una reacción automática, porque todos estamos programados a reaccionar de cierta manera. Entonces te dicen, mira, aquí hay un policía o bueno, ahora que está de moda esto lo de las razas, aquí está un blanco golpeando a un negro. Entonces, y te muestran constantemente solo imágenes de un blanco golpeando a un negro, pues te van a hacer creer, te van a crear una percepción de, de que pues los blancos son los malos en esta historia. Te están contando una historia solamente. Y esto tiene efectos allá afuera en las calles, donde la gente empieza literalmente a odiar a los blancos. Esto se usa. Y bueno, esto pasa más en Estados Unidos y un poquito más en otros países, pero en México no tanto, porque México pues es diferente, o Latinoamérica es diferente, porque en México lo que me gusta es de que en México somos mexicanos, no importa de qué color seas. O entonces no se ve tanto en México, que es muy diferente. Pero bueno, yo vivo en Europa y aquí lo puedo ver muy claramente, ya que principalmente la propaganda la inicia, bueno, al menos en este caso lo están iniciando principalmente en los Estados Unidos y en Europa. Y lo puedo ver claramente. Em, bueno, yo tengo familia en Estados Unidos, entonces estoy al pendiente de lo que pasa allá también. También sé muy bien lo que pasa en México. A pesar de que no vivo en México, sé muy bien lo que pasa en México. Y, pero en México es un poquito diferente. Entonces, tal vez muchas de las cosas que estoy diciendo aplica más a nivel global y un poquito más enfocado en Estados Unidos y en Europa inicialmente. Y después se va a ir a otros lugares. Pero en México y Latinoamérica va a ser un poquito diferente porque la cultura es diferente, entonces les llega diferente. Entonces, em, con respecto a la simbología que se usa, tiene mucho que ver con los planes que tienen. Es psicología aplicada, así como les digo que hay un blanco golpeando a un negro para que así odien a los blancos. Algo similar hacen
con estas agendas que tienen o estos planes que tienen a largo plazo, no tan largos plazos porque tienen cierto límite o ciertas fechas en las que quieren tenerlo listo. Y, y bueno, estoy tratando de no decir palabras tan directas porque pues ahí es porque esta plataforma no nos deja decir muchas cosas. Entonces tengo que ir como con cuidado porque literalmente nos pueden tumbar el video, nos pueden tumbar el canal, pueden, y esto no es el momento en el que se suba en el video, lo pueden detectar un año después y te dicen, ay, hace un año subiste esta información, esto va en contra de lo que queremos. Y, o sea, cualquier cosa, en realidad no, y te ponen cualquier cargo, lo mismo que hacen con los que quieren arrestar, a alguien no les cae bien y le meten cualquier cargo. Está como el expresidente de Estados Unidos, le inventaron cargos solo pues para manchar su imagen. Pero bueno, em, trataré de no meterme mucho en política, aunque tiene que ver mucho con política. Y claramente en los Juegos Olímpicos que hubo hace unas semanas en París, se metieron la ideología de, de esto que tienen con el género. Ahora, creo que es necesario a- hablar un poquito más de por qué, porque tal vez, así como les hablaba de que la gente blanca golpea a un negro y por lo tanto empiezan a odiar a los blancos, existe algo, una psicología que han metido a la sociedad donde les dicen que cualquier persona que hable mal o neutral de este movimiento que le llaman LG, no sé qué más, los atacan. Entonces, tengo muchos amigos que pertenecen a este grupo, es decir, que tienen preferencias diferentes, pero la manera en que, y no muchos caen, es lo interesante, es que lo que quieren hacer es, así de la misma manera en que te ponen imágenes de un blanco golpeando a un negro, lo que quieren hacer es crear ideas de que, por ejemplo, no van a venir a decirte, tenemos que cambiar la ideología de cómo se identifica la gente. No te van a venir a decir eso, te van a venir a vender una idea, que en este caso es, mira, si te cambias de género vas a ser feliz. Obviamente tienen sus estrategias psicológicas y esto es lo que están haciendo, lo que hicieron, o en parte, porque hay muchas cosas. Estoy hablando de la parte suave, porque hay otras partes más fuertes que mucha gente no entiende porque no sabe a qué se refiere. Em, Ahora, en grandes eventos como los Juegos Olímpicos, incluso en el Mundial de Fútbol, o sobre todo hay otro evento en Estados Unidos que es el Super Bowl, ahí también meten muchísimo simbología. Ahora, no quiero decir que todo sea simbología. Hay cosas que pueden parecer simbología, pero no lo son. Todo depende de quién lo haya hecho y con qué intención. Entonces, el, en lo que yo vi, de lo poco que vi, porque en realidad no veo estas cosas, pero lo poco que vi, porque a veces veo cosas solo para ver qué le están tratando de querer eh, meter de psicología a la gente. Y así en pocos minutos, creo que ni siquiera 5 minutos vi esto de los Juegos Olímpicos de París y pude ver claramente el simbolismo. Entonces ya lo dejé porque para mí era demasiado. Entonces hay gente que no puede ver el simbolismo, entonces no identifica nada. Me acordé de un caso bueno, ya yéndonos a la parte fuerte, hay un video en México que se hizo muy famoso porque lo pasaron en la televisión, de una chica que supuestamente es una modelo, no recuerdo el nombre, pero era una modelo que salió de un hotel y empezó a gritar en la calle que empezó a hablar de gente poderosa, gente rica y metida involucrada con la política. Y ella empezó a decir que esta gente come, come humanos, así gritaba. Si alguien sabe el nombre, que lo ponga en los comentarios. Se hizo muy famosa. Entonces, cuando yo alguien me lo envió, yo cuando vi este video inmediatamente entendí a qué se refería ella. Obviamente la mayoría de la población al ver esto, como piensa que esto no existe, piensan que ella está loca, cuando en realidad ella solamente estaba
En realidad no sé quién es, no sé si es realmente modelo, no importa, lo que importa es de que ella estaba diciendo algo que por lo que yo entiendo es muy real, que es el caso de algo que pasa a escondidas. Entonces, los rituales, ¿se acuerdan que los rituales pasaban con los aztecas en las pirámides que hacían, pues que mataban a alguien? Esto sigue pasando, nunca paró. Ahora, ¿por qué? Bueno, para esto tenemos que remontarnos un poquito más de historia. Y, y bueno, aquí ya nos vamos un poquito más de historia y un poquito más fuerte a la simbología y a los rituales, ya rituales en serio. Pero antes de continuar, Ivonne, ¿tú quieres mencionar algo? No, o sea, la importancia de esto es, y por lo cual nos atañe, es porque estas simbologías están inmersas en todos lados y a veces los símbolos pueden ser usados para bien o para mal. O sea, el símbolo per se no tiene, no sé si decirlo así, no tiene moral, ¿no? Sino que es quién lo usa, para qué lo usa y qué intención es con la que está puesta ahí, ¿no? Y que, bueno, a nosotros, que el observador que lo ve, ¿no? Puede llegar a quedar como hipnotizado por todo el ritual, ¿no? Y bueno, ya, de solo eso. Sí, eh, y podemos verlo de manera muy sencilla. Por ejemplo, muchos de nosotros en México y en Latinoamérica crecimos con, por ejemplo, El Chavo del Ocho. Crecimos con eso y lo relacionamos automáticamente con un programa familiar. Entonces lo relacionamos con algo positivo. Esto es un ejemplo claro para que se entienda fácilmente. Entonces, simplemente hay mucha gente que le gusta tener la televisión encendida y hacer otras cosas. Pero entonces esto ya tiene una intención de algo positivo, algo familiar. Lo puedes sentir. Pero ¿qué pasa cuando hay algo, y esto aquí no quiere decir que todo lo del chavo sea positivo, bueno, al menos yo no recuerdo haber visto nada de simbolismo ahí, pero tal vez lo hay, porque hasta a estas alturas nada me sorprende. Entonces, el simbolismo que meten en muchas películas es increíble, es fuertísimo y no se ve al menos que entendamos el simbolismo. Por ejemplo, yo personalmente creo que Disney es el que más mete simbolismo. La única película en la que yo no he visto nada de simbolismo hasta ahora es en la película de Coco. Ahí no he visto nada de simbolismo, pero Disney pues también la produjo, entonces se me hace raro, pero bueno, creo que Disney no estuvo tan involucrado en esa película, pero muchas otras películas de Disney sí hay muchísima simbología. Y esto tiene que ver con grupos secretos. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tienen que ver los grupos secretos? Tal vez la gente pues, que no ha leído los libros y no ha seguido a Ivonne o a mí por mucho tiempo, tal vez pues no saben qué relación hay entre la parte espiritual, el simbolismo y los grupos humanos que trabajan detrás de todo esto. En la época, en los aztecas y en muchas civilizaciones antiguas, los humanos hablaban había gente especializada que podía comunicarse con los espíritus, que le llamaban dioses. Y esta gente le pedía a los dioses favores a cambio de cosechas, a cambio de muchas cosas, a cambio de poder también. Esto continuó con los romanos y con muchas otras civilizaciones. Y pues no ha parado, sigue siendo lo mismo, estamos en las mismas, haciendo lo mismo, simplemente que estos favores se piden un poquito más escondidas. Es decir, no lo hacían bueno, sí lo siguen haciendo, pero ahora en lugar de usar pirámides usan eventos mundiales, porque las pirámides era algo donde pues todos podían verlo y ahora pues no hay pirámides o no se usan de la misma manera, por lo tanto usan algo que es visto por muchísima gente. Y, y antes de eso existían también. Lo que pasa es que todo empezó bueno, no nos metamos tanto, vamos a, si me voy a historia, yo me voy atrás, más atrás, más atrás, hasta antes de Atlantis y ya se pierde el objetivo de este tema. Y
pero más o menos todo empezó, yo le calculo que fue hace unos 7500 años, más o menos, que fue cuando se fueron los seres de dimensiones superiores que estuvieron aquí, pero se fueron y poco a poco empezaron como decimos, el secuestro. A mí me encanta esta palabra. Y esto empezó ya con lo que conocemos como las primeras civilizaciones, que serían los sumerios y los egipcios, pero que en realidad no fueron las primeras civilizaciones, fueron las primeras que empezaron a conquistar. Pero pues ya existían los incas, los mayas, los aztecas, muchas otras civilizaciones ya estaban ahí. Entonces no es que aparecieran así de la nada, es la historia, como sabemos, no es lo que nos cuentan. Y, y bueno, ya metiéndonos más a fondo lo que tiene que ver con simbología, hay que entender que esta gente em, hace cosas que son difíciles de creer, pero una vez que las entiendes y el por qué las hacen, te, y una vez que estás emocionalmente fuerte para poder aceptarlo, te das cuenta de que, bueno, de hecho a mí, una de las razones por las cuales me sentí muy motivado para poder hablar de todos estos temas es exactamente eso, lo que hacen, porque lo que hacen con los humanos, sobre todo con los pequeños, es increíble. Los usan para lo que se puedan imaginar, ya sea en cuestión sexual, ya sea en cuestión incluso hasta de comida. Todo esto pasa. Entonces, y los usan también para rituales. ¿Qué tienen que ver los rituales? Cuando estaba esto, lo de los sacrificios en las civilizaciones antiguas, esto es energía. Y esta energía es absorbida por estos seres que están aquí, solo que en otra frecuencia diferente, y ellos pueden absorberlo. Entonces ellos pedían comida, energía, muerte, a cambio de cosechas, poder, dinero, que sigue pasando hoy en la actualidad. Obviamente en el pasado pedían cosechas, lluvia. Ahora pues no les interesa eso, les interesa poder, dinero. ¿Y quién es popularidad? ¿Quiénes tienen eso? Pues las celebridades, los gente que tiene negocios. Ahora no todos, pero muchos sí. Entonces a esta gente los invitan a ciertos grupos donde hacen sus sacrificios ya más directos, donde hoy ya directamente les piden y sacrifican gente. O sea, esto realmente lo hacen así. Y muchas otras cosas que no sé hasta qué punto puedo hablar. O sea, qué tan complicado es este tema que no podemos ser tan abiertos al respecto sin que nos censuren aquí. Entonces, esto sigue pasando a escondidas, por así decirlo. A veces no tan a escondido, a veces lo que pasa es que ellos le dicen al público lo que van a hacer para que ellos puedan ir con la Federación Galáctica y les digan, pues les dijimos que lo iban a hacer y a ellos les gustó. Y lo dijeron con simbolismo. Un ejemplo, supongamos que no le van a decir a la gente, humanos, pues vamos a destruir a 10% de ustedes. No lo van a decir así, lo dicen con simbología, ponen imágenes donde están destruyendo a cierta cantidad de gente. Entonces, para ellos y para la Federación Galáctica significa, les estoy diciendo que los voy a matar, pero esto lo están diciendo con simbología en un evento muy grande y como la gente está ahí entusiasmada por el evento, no por la simbología, lo usan de pretexto como para liberarse como para decirle a la Federación Galáctica, ellos lo pidieron. Entonces, lo mismo pasó con el 2020 y 2021. Crean el problema y ellos después esperan que la gente pida la solución y ellos te traen la solución, que tuvimos un video de esto de problema, reacción, solución, que es prácticamente lo mismo, pero hecho con simbología porque saben que si nos dicen directamente lo que van a hacer, pues obviamente la gente les va a decir que no. Y tienen otros planes. Entonces, en el tercer libro hablé de estos planes directamente, con detalles de muchos ejemplos de lo que están haciendo, lo que quieren hacer, y que por cierto, ese libro lo escribí en el 2022
y muchas de esas cosas ya están pasando. Entonces, ya hay otras cosas que todavía no, pero esto es porque una vez que entendemos los planes que tienen, podemos hasta predecir, porque podemos ver, eh, si no entendemos qué planes tienen, podemos ver cada actividad que aparece en el mundo como algo totalmente al azar, pero ya cuando podemos ver los planes, podemos predecir más o menos cuándo lo van a hacer. Obviamente todo puede cambiar, porque incluso los seres de dimensiones superiores dicen, hay muchos universos, muchos mundos paralelos y nos podemos mover de uno hacia otro. Entonces el futuro no está fijo. Por eso cada predicción es solamente es una probabilidad. Y por eso no nos pueden decir esto va a pasar, porque el futuro no está fijo. Estamos experimentando cosas que van variando dependiendo de muchas cosas, incluyendo nuestros propios pensamientos. Entonces mucho de lo que hacen estos seres, ellos, como somos muchos humanos, lo que hace. Con nosotros, con los pensamientos, podemos manifestar cosas. Simplemente pensamos algo y eventualmente se manifiesta. Entonces, ellos lo que hacen es tratar de controlar la percepción o los pensamientos de la gente para que la misma gente manifieste las cosas que ellos quieren para ellos. Es decir, si ellos quieren que exista en el mundo cierto evento, pero no existe, y para ellos es más fácil usar a los humanos que podemos manifestar para manifestar eso que quieren. Solamente tienen que convencernos de pensar de cierta manera a través de psicología, a través de la televisión, películas, canciones, y saben cómo hacerlo. Y entonces mucha gente empieza a pensar de esa manera, los convencen, aunque parezca increíble, pero se convencen. Incluso en el tercer libro escribí que en algún momento van a convencer a mucha gente de que cambiar de género es algo increíble y los va a hacer feliz. Y ya está pasando. Y muchas otras cosas que están pasando. Entonces, para nosotros que ya somos adultos, es difícil entender cómo pueden convencer a alguien en pensar en eso. Pero recuerden que una persona, un niño, un adolescente, todavía no tiene pensamientos o manera de pensar tan fijas, no tiene algo tan sólido, por lo tanto atacan a ellos primero. Se van con ellos porque es un adulto, una persona ya mayor de 22 años, ya tiene ya tiene pensamientos y maneras de observar la vida de más sólidas que un adolescente. Entonces es más difícil poder cambiar el pensamiento de una persona ya muy adulta que de un adolescente o de un niño. Es por eso que atacan principalmente a los niños, porque esas generaciones van a crecer con esa mentalidad. Porque mucha gente, después de los 20 años más o menos, ya no cambian su mentalidad. Dejan de hacer cosas o actividades que le hagan pensar diferente o que les hagan retos de pensamiento diferentes. Entonces mantienen una vida con los mismos pensamientos. Y esto es lo que están haciendo con los niños y los adolescentes en estas fechas. Entonces, esa misma gente en unos 20 años o 15 van a empezar a tomar puestos políticos y entonces esa generación lo están haciendo para el futuro, porque ellos van a ser los políticos del futuro. Entonces, van a implementar ciertas cosas cuando ya esa gente llegue al poder. Entonces, los están preparando y los van a elegir, obviamente, porque en el tercer libro está escrito exactamente cómo lo hacen, pero tienen su propia gente, es decir, muchos líderes que no son líderes, están elegidos al azar. No todos, no todos, hay excepciones, pero los eligen de tal manera de que los ponen en cierta posición y siguen órdenes por ejemplo, a mí me gusta ver, ¿no se han dado cuenta que, por ejemplo, en 2020, de repente todos los países siguieron órdenes de las Naciones Unidas o de la Organización Mundial de la Salud? ¿Quiénes son ellos? Nadie los eligió, no son electos, no democráticamente. Democracia significa que el pueblo los elige por votación y a ellos nadie los eligió. Ellos llegaron un día y dijeron, ya estamos aquí y todos los líderes del mundo dijeron, ah, sí, muy bien. Es decir, obviamente hay alguien detrás de todo esto y hay ciertos países o ciertos líderes que los apoyan mucho más que otros
pero tienen sus planes. Entonces, no quiero que esto se use como para asustar a nadie. Recuerden que una de las cosas que siempre he dicho es, esto lo escribí en el tercer libro, pero eso, por eso está en el tercer lugar, el tercer libro, porque en el segundo muestro cómo trabajar con sus emociones para poder absorber, para estar consciente de sus emociones al poder recibir esta información. Entonces, mucha gente que está recibiendo esta información y se siente asustada, entonces sí hay que trabajar un poquito más de sus emociones y después ven esto. Entonces, si alguien se siente incómodo con esta información, pueden dejarlo por ahora y después continuar, pero la idea es nunca asustar a nadie, la idea es crear conciencia de manera consciente, es decir, que uno sea consciente de sí mismo y que reciba nueva información para estar más consciente de otras cosas, pero si no puede estar consciente de sí mismo, de sus emociones, pues la información que reciba no, en lugar de ayudarle, le puede perjudicar. Es por eso que si alguien se siente incómodo con esta información, pueden detenerse un poquito, ya que la idea no es crear miedo ni incertidumbre, la idea es estar informados, pues, de ser consciente de otras cosas, pero lo más importante es ser consciente de uno mismo. Y bueno, creo que se entiende la idea de simbología, la idea de cómo usan los rituales. Esto lo pueden ver más claramente en algunos artistas, porque Ujú. algunos artistas son usados no desde el principio. Eventualmente, cuando ya se empiezan a hacer famosos, los empiezan a invitar a eventos donde hay algún tipo de ritual, simplemente que ellos no lo saben. No saben qué están haciendo, piensan que es algo raro que hacen los directores de Hollywood o alguien que... Y esto no lo digo simplemente porque alguien me lo dijo, esto, bueno, primero me lo dijeron los seres de dimensiones superiores y tengo amigos de aquí que han trabajado que han sido invitados y me contaron. Y también he visto información de otras personas que incluso de famosos que directamente o indirectamente, bueno, es que no puedo hablar mucho de esto, pero sí hubo algunos que directamente sé que tuvieron estas experiencias que no puedo hablar mucho al respecto porque prometí a los seres de dimensiones superiores no hablar, pero conocí algunos famosos que hablaban de esto directamente. Y esto, incluso hay videos de gente diciendo, ah, pues sí, me obligaron a matar a una serpiente en frente de un público, pero no sé por qué, fue gracioso, esta gente es rara. Entonces no saben que están en un ritual. Entonces el ritual no simplemente, no siempre se trata de hacer un sacrificio de animal o de gente, que sí los hacen, pero también lo que hacen es a través de simbología. No quiero quiero mostrar ejemplos, pero al mismo tiempo no quiero motivar a la gente que vaya a verlos. Entonces, voy a decir varias cosas como ejemplos, pero hay muchísimos. Entonces, pero no vayan a verlos, los van a ver algún día. Entonces, creo que el ejemplo más claro es cuando una persona se tapa un ojo con una mano. Si ven a un artista, por ejemplo, cuando ustedes van a un barrio y hay graffiti de cierta persona que grafitea, no sé, el vato loco o lo que sea. Entonces tiene graffiti en toda su colonia que dice el vato loco. Y es con su manera de decir, este es mi territorio. Entonces, si tú te vas a otra colonia, no vas a ver nada del vato loco, vas a ver, no sé, el poncho o no, otra cosa. Entonces, es como marcan su territorio. Obviamente, la gente famosa tiene algo similar, marcan su territorio, pero no con graffiti. Ellos es como o de manera oculta, dicen, muestran sus símbolos para decir, este cantante yo lo estoy patrocinando, o es trabaja para mí, o yo lo estoy usando, que Ujú. lo usan en cuestión de dinero, en cuestión de, de, ¿cómo se llaman? Quería decir otra palabra, pero no, después nos quitan el canal. En, cuando los usan De para marcar que es su territorio. controlarlos, ¿no? Sí, para para los sacrificios y todo esto. Y se tapan una mano con un ojo, usan serpientes en sus videos.
Y esto lo pueden ver en artistas, incluso pueden ver cómo cantaban canciones normales, hacían videos con cosas normales y de repente empezaron con cosas raras. También hay otro símbolo, y eso también tiene que ver con políticos, no todos, pero muchos. Y en México también. Ahora, algunos están más involucrados que otros. Hay unos que no saben lo que están haciendo, simplemente piensan que son parte de un grupo de gente que hace cosas raras. Y también depende de qué nivel, porque no invitan a todos simplemente desde el principio. Tienen que agarrarles confianza y los invitan a ciertos niveles más avanzados donde ya hacen cosas más fuertes. Y, pero, por ejemplo, una manera más sencilla de verlo es, miren lo que pasó en el 2020 y quiénes fueron los países que aplicaron las reglas más fuertes. Entre más fuerte hayan aplicado las reglas en un país, es porque esa persona que las aplicó o la gente involucrada, y esto no tiene que ver con el presidente, hay mucha gente metida en el gobierno no es una persona, esa es una imagen nada más. Por ejemplo, en México está el presidente, pero está la Cámara de Senadores y Diputados, está el Poder Judicial, y el Poder Judicial tiene magistrados y jueces y hay gente, hay muchísima gente involucrada. Entonces no es de que normalmente se nos vende la idea de que el presidente es el que decide todo, pero no es así. Tiene que pasar por los senadores y diputados y después el Poder Judicial es el que dice si pasa o no como ley o si se detiene a alguien o no, o si los liberan o no, que normalmente los liberan en otros países, que no es igual en todos los países, pero más o menos es así. Y entonces esta gente está metida en todo. Cuando digo políticos me refiero a todo este organismo del gobierno de un país, no el presidente en sí, porque es solamente una parte. Es como, miren en Estados Unidos ahora, ese señor pues tiene demencia, es clarísimo. Entonces, obviamente él no está organizando el país. Hay alguien que le está diciendo qué hacer y qué no hacer. Entonces, depende del país, depende de muchas cosas. Es como de manera muy sencilla. Los artistas, incluso deportistas, algunos tienen sus patrocinadores y esos patrocinadores pues están relacionados con políticos, incluso con el narco. El narco en México está relacionado con los políticos, aunque no lo crean. Entonces, bastante. Entonces, y no solo en México, con Estados Unidos. Tiene una relación enorme con Estados Unidos, porque en Estados Unidos tiene vínculos en México. Es enorme. Es decir, esto no se trata, para resolver todos los problemas de México, ustedes tendrían que resolver muchos problemas de Estados Unidos, entonces no es tan fácil. Y eso involucra a Latinoamérica y muchas partes del mundo. Incluso lo que pasa en Estados Unidos afecta aquí en Europa también. Parece que no, pero sí. Y bueno, ¿de qué estaba hablando? Ah, bueno. Y de los, de los grupos secretos, hay gente, están los grupos secretos y hay otros que no son tan secretos, pero hay gente que está detrás de ellos. Y si nos vamos hasta atrás, 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 ¿quién está detrás de todos ellos? Vamos a encontrar que hay seres que no son humanos. Entonces es por eso que todo está, que son los mismos seres bueno, no sé si los mismos porque no viven tanto, algunos sí. Lo que pasa es que ellos pueden hacer planes por 100, 200, 300 años porque ellos viven mucho más que nosotros. Nuestros hacen planes para de aquí a 300 años hacemos esto. Y como ellos siguen viviendo y nosotros ya olvidamos, hay nuevas generaciones y las nuevas generaciones no saben de los planes que hubo o de las cosas que pasaron antes porque, por ejemplo, muchos de nosotros en el 2020 supo lo que en realidad estaba pasando, pero en los libros van a escribir lo que ellos decidieron que pasó. Entonces, en 50 años, 100 años, mucha gente va a leer los libros de historia y va a decir, uy, en el 2020 fue horrible, no podía salir a la calle. Entonces, nosotros que experimentamos eso, sabemos que no es así. Ahora regresémonos un poquito más para atrás. Entonces, lo que pasó hace 100 años, lo leímos en un libro y pensamos que realmente pasó así, pero tal vez no fue así, pero como no tenemos a la gente que nos pueda comprobar o que nos pueda decir una historia diferente, pues tenemos solamente las partes oficiales. Es por eso que siempre digo, la historia no es como nos la cuentan.
y esto, y a veces hacen como un reseteo, como dicen, bueno, borramos todo y a la siguiente generación les metemos nuevas ideas. Entonces la historia, casi todo, incluso la acomodación de fechas, no es, está incorrecta. Es como, creo que la hermana de Yvonne mencionó algo de em, que decía que si hace 500 años pasó esto y 600 años pasó esto, que no concuerdan. Y, y yo lo que estaba pensando es que en realidad no importa porque ellos acomodan todo a su manera cuando se les ocurre. Entonces, porque yo también encontré muchas cosas que no concordaban con ciertos eventos, pero es que la historia es un desastre. Entonces, entonces, si a nadie, si no les gusta la historia, si no aprendieron mucho de historia, está perfecto porque están menos programados. Y bueno, Ivonne, ¿quieres decir algo? Sí, y esto hasta hay libros que hablan, ¿no? De que la historia la escriben los ganadores, ¿no? No los vencidos. Entonces, yo creo que, no creo, sé que algo muy importante con lo que tenemos que lidiar el ser humano hoy día es la ignorancia, que somos unos verdaderos ignorantes por lo mismo, ¿no? Porque los libros han sido escritos por los ganadores, ¿no? Y los ganadores pues son estos seres que no tienen las mejores intenciones para los seres humanos, ¿no? Entonces, hay que hacer un gran ejercicio de conocimiento, ¿no? De ver cosas más allá. Sí hay libros escritos en otra tónica, ¿no? Como pueden ser los de Eduardo precisamente, ¿no? Y muchos otros que han salido a la luz y que están ahí ya porque sí se ha hecho mucho trabajo de luz, ¿no? Para hacer este cambio de conciencia en el planeta. Entonces ya hoy encontramos mucha más información. Y entonces dejar la ignorancia atrás, porque la ignorancia es precisamente lo que nos hace caer en en estos rituales como participantes, porque aunque es algo que se muestra allá, yo al ser observador y al emocionarme o aplaudir o comentarlo, ¿no? Como de, ay, wow, estuvo hermoso, qué producción tan maravillosa y cosas así. Estamos dando nuestra anuencia para que esto siga adelante, ¿no? Eh, hay una mujer famosísima, una cantante famosísima ahora en Estados Unidos, muy famosa, joven, delgadita, que tiene unos espectáculos tremendamente ritualísticos, ¿no? Y que tiene a los chavos así embelesados, ¿no? Y salen Mm, extasiados de estos espectáculos y ahí ya firmaste, ¿no? Ese estado ya firmaste que estás de acuerdo, ¿no? En que esto siga adelante, esto se siga haciendo. Cada vez todos los espectáculos de muchas cosas van como llenos de este líquido rojo que tenemos en las venas y las arterias, ¿no? Y es muy fuerte, ¿no? Y bueno, también me estaba acordando de estas organizaciones que existen que parece que no, pero ahí están, ¿no? Hace como 2 semanas una alumna mía que ella está tomando el Senado de la República, ofrece muchos cursos para empresarios, ¿no? Para pymes y eh, sobre todo para mujeres que quieren emprender y tal. Y pues ella, mi alumna está en esos grupos, ¿no? Y me manda la invitación que le llega para entrar a un congreso de masonería, ¿no? Y yo así.
¿Y por qué te mandaron esto? No, dice, pues la verdad es que no sé por qué llegó a mí, por eso te lo mando para que lo veas. Y yo, bueno, no hagas caso, ¿eh? Por favor, tú no vayas para allá, no está padre, ¿no? Pero me hizo recordar que sí tengo, sé por amistades o de mis padres o de diferentes personas que han ido a tomar clases a un edificio que está junto a la Alameda de la Ciudad de México, ¿no? En un lado está la Bellas Artes y del otro lado está este edificio, que es un edificio, pues es bonito, es interesante. Creo que es como Art Nouveau o algo así. Y es de la masonería. Y entonces van y toman clases y como si fueran de desarrollo personal y cosas así, ¿no? Y entonces te van checando, te van viendo y van pasando de niveles, ¿no? Y cuando llegan al famoso nivel 33 pues ya es otra cosa, ¿no? Porque te abren la puerta del sótano, bajas escaleras, infinitas escaleras y empiezan a suceder otras cosas. Entonces, así es, ¿no? O sea, creo que en algún otro video lo mencionamos, Eduardo, no me acuerdo de esta rana, ¿no? De la rana, si meten directamente la rana en agua caliente, la rana se va a salir de inmediato. Pero si le van subiendo, la meten a la alberca con agüita ricas, ¿no? Fresquecita, sabrosita, pues la rana va a estar ahí feliz, nadando y de repente le van subiendo la temperatura y no se da cuenta en qué momento ya está del otro lado, ¿no? Entonces, Tienen sus así- tácticas, es gente entrenada, es gente, imagínense, ellos no empezaron con esto hace 10, 50 años, 100 años, tienen miles de años, tienen conocimiento muy bueno de la psicología humana, o sea, saben cómo tratar a la gente, cómo convencer a la gente, ya tienen reglas, y hay muchos grupos, no estoy hablando de un grupo, hay muchos grupos, a veces se medio pelean entre ellos, pero al final trabajan para otro grupo más atrás. Y, por ejemplo, vemos guerras, por ejemplo, pero son solamente ellos eh, peleándose entre sí, pero al final ellos le dan cuentas, tienen sus jefes arriba. Es como en México y en Europa y en Estados Unidos, en el mundo, como se conoce, Occidente, se conoce mucho de los reptilianos. ¿Por qué? Porque literalmente ellos están a cargo. Ahora, si vamos a China, al Medio Oriente, por allá, no escuchamos mucho de ellos porque ellos no están allá, allá están otros. Entonces, allá están em, pues bueno, les llaman Maitre y hay varios, hay niveles, entonces allá, pero todos reportan a otros seres que, pues bueno, hay varios, no solo uno, pero hay varios. Y es organizado a nivel mundial y afuera del planeta también. Am, bueno, pero vamos a mantenernos en el tema porque después me voy por otro tema. Creo que a mí lo que yo esto no cuando me dijeron los seres de dimensiones superiores no lo creí al principio porque no lo veía tan sencillo. Pero una vez que como ellos me dijeron, ponerme a trabajar en mí mismo y estar bien. Lo que pasa es que muchas veces no lo vemos porque simplemente nuestro cuerpo no lo rechaza, simplemente para no tener ese shock. Entonces, cuando yo ya pude estar tranquilo y poder observar todo sin reaccionar o poder estar consciente de mis reacciones, pude ver mucho mejor, con más claridad. Y ahí fue cuando ya empecé a ver, incluso en política. Entonces, cuando vemos bueno, un ejemplo claro. Yo una vez vi en una revista, en la portada de una revista, que estaba el expresidente de Estados Unidos, el morenito, el que duró 8 años, que él estaba en una posición específica. Y se me hizo raro, pero lo que lo estaban poniendo es de que él tiene tantas cosas que encargarse de tantas cosas
que parece que tiene cuatro manos y le ponían ahí es como, pero si tú ves la figura, bueno, no la vean, pero si tú ves la figura es un dios hindú. O sea, él está haciendo la señal de un dios hindú. Entonces dije, esto es simbología, porque nadie lo ve como simbología. Pero obviamente era literalmente simbología muy, muy clara. Pero como le ponen ahí las letras de que está encargándose de tantas cosas que parece que tiene cuatro manos, porque algunos dioses hindús tienen cuatro manos. Y estoy hablando, bueno, no lo vean, pero entonces ahí está directamente, solamente que no lo pude ver. Ahora, también hay una persona, hay una mujer, y esta, no sé si quiero decir el nombre o no, la escribí en el tercer libro, pero lo que pasa es que ella sí mucha gente la ve como algo muy lindo lo que hace, porque es una artista, pero no es una artista, se llama Marina, pero no voy a decir el apellido. Ujú. Ella lo que hace, todo lo que hace, todo su arte es es una, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre. Un Es un ritual. ritual, es un Ujú, ritual literalmente. Entonces ujú, no vean nada de ella, nada en absoluto. No quiero decir el nombre, pero tiene un apellido ruso. Y, pero si ven ahí, lo que pasa es que los muestran como algo bonito, pero es un ritual, literalmente. Y lo mismo pasa con los artistas. Ahora, muchos artistas no saben de esto. Ellos, no quiero decir que el artista lo hace, porque detrás del artista hay productores, hay mucha gente involucrada. Ellos, ¿quién está metido en esto? Las agencias de tres letras de los Estados Unidos están muy metidos en estas cosas. Entonces, ellos literalmente son los que piden ciertas cosas, ciertos temas que metan ellos no les, cuando estoy diciendo las tres letras me refiero a F, B, I y otras más. ujú, Y ellas reciben órdenes, claro, y ellos son los que se meten en cuestión de películas y en cuestión, y no solo en Estados Unidos, en otros países, pero en otros países en Oriente usan, usan otros métodos, algunos de esos métodos son muy similares, pero saben cómo funciona en humanos, que al final de cuentas son para ellos puede ser rituales o simplemente graffiti diciendo, este me pertenece a mí, ¿no? O incluso cuando ven a una artista con un ojo morado, eso es otra señal. Cuando ven, bueno, no quiero decir tantos, pero cuando hay ciertas señas hechas cuando hay un video, por ejemplo, hace una canción nueva y aparece en un video musical y hacen señales de no sé qué. Eso es prácticamente el grafitero que le estoy diciendo, este es mi territorio. Es como no sé qué señas hacen ujú, los del barrio, pero o sea, no, obviamente hacen otros símbolos que tiene que ver con la masonería o con otros. La masonería no es el único, hay muchísimos. Ahora, si nos vamos para atrás, esto siempre ha existido, solo que se peleaban entre ellos y, por ejemplo, antes estaba pues la monarquía, pues antes decían todo que hay que hacer todo por el rey, hay que hacer todo por el rey, pero también al mismo tiempo tenemos la iglesia diciendo hay que hacer todo por Dios, hay que hacer todo por Dios. Entonces, así usaban el nombre de Dios o cualquier otra cosa para imponer cosas, para asustar a la gente. Y ahora, y si alguien decía si alguien se atrevía a decir algo negativo o algo o contradecir a la iglesia, era blasfemia. Era una manera de decir, em, ¿cómo te atreves? Y ahora pues no usan la palabra blasfemia porque ahora tenemos la ciencia y ahora usan pues conspiración o los mismos métodos usando palabras diferentes. Y, y antes era como traición al rey. Entonces todo esto ha existido y ahora, por qué creen que Canadá y Estados Unidos no están juntos si los dos vienen de Inglaterra? Pero porque uno viene de la monarquía. De hecho, Canadá es parte está relacionado con Inglaterra, con el Reino Unido. Y Estados Unidos fue porque otro grupo secreto descubrió sus planes y crearon su propio grupo secreto y formaron los Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos fueron creados por grupos secretos. Entonces,
eh, los grandes eventos que han existido en la humanidad fue orquestado por los grupos secretos. Y esto tiene que involucra también a los grandes eventos, las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, los mundiales, el Super Bowl, se meten en todo, en películas, cualquier cosa que tenga mucha audiencia y no Mm. solo eso, también YouTubers. No con nosotros, bueno, no sé si esto se considera YouTube porque obviamente el algoritmo no va a permitir que detecta lo que decimos y no lo va a esparcir. Sabemos perfectamente que este tipo de información no va a ser promovida por YouTube. Lo sabíamos desde un principio y lo sabemos y por eso tenemos cuidado, pero vean en YouTubers. Bueno, el YouTuber más famoso es un chico que le llaman MrBeast. Para empezar, el nombre está raro, pero bueno, vamos a suponer que fue una coincidencia. En- y este chico, de repente, un amigo de él, su mejor amigo, cambió de género. Ahora, esto yo sinceramente no lo veo como una coincidencia. Yo creo aquí que trataron de meter, convencer, tal vez le hicieron el blackmail, lo amenazaron de que tienes que meter esta propaganda de una manera u otra o se acaba tu canal. Entonces, lo mismo hacen con otras personas. Entonces, están metidos en todos lados, incluso en esta parte, ahora que está de moda la parte, lo espiritual, o se está haciendo más famoso, también lo están atacando. Pero no solamente con censurarlo, también lo que hacen es meten su propia gente en estos grupos y tratan de meter ideas raras, diferentes, para separar a la gente. Ellos no atacan desde fuera, meten a alguien y atacan desde dentro. Entonces, por eso siempre he dicho y me encanta este tema es, hay que tener cuidado con con la espiritualidad falsa, porque es esta gente probablemente que ya convenció a algunas personas. Yo sinceramente creo que la idea de la Tierra plana fue una idea que vino de gente introducida que empezó a esparcir estas ideas, y yo creo que hay muchísimas más. Entonces, por eso trato de discernir muy bien qué es mm, qué, qué es realmente algo que está pasando o algo que están tratando de introducir. Entonces, por eso hay que conocer sus técnicas de manipulación, porque incluso podemos caer, aunque seamos muy espirituales o que estamos muy metidos en esto de la nueva era, eh, eh, pueden, es muy fácil que metan sus ideas, incluso sus rituales, algún día también los pueden hacer aquí. Entonces, ellos conocen muy bien la psicología humana, entonces no es nada nuevo para ellos, tal vez estaban preparados para esto y se estaban preparando desde hace mucho tiempo, pero ya se le está saliendo de control, entonces siempre no, pase lo que pase, siempre vamos a tener maneras de poder compartir esto, expresar esto, solo que tenemos que seguir pasándolo a las nuevas generaciones, aunque haya uno solo que esparza esta información. Es suficiente, pero entre más haya, pues mejor. Y no se necesita tener la mayoría del mundo, se necesita un pequeño porcentaje. Y imagínense lo que pasó en el 2020 y que de repente el 20% de la población mundial dijera, no, ya se acabó, ya no pasa nada, ya no necesitamos el 50% o el 90%, una pequeña parte y los demás van a motivarse, van a decir, ¿por qué este no quiere? Hey, espérame, somos mayoría. Entonces la única manera en que nos pueden controlar, ellos son pocos, nosotros somos muchos, como en la película de hormigas, que ¿cómo se llama? Las hormigas son muchas y las abejas, la abejorro, no sé cómo se llaman, Mm. ellos dicen, hey, las hormigas nos ganan por número. Si se dan cuenta de eso, se acabó. Nosotros somos mucho más que ellos, pero la única razón por la cual seguimos, ellos son tiranos, no sé qué otra palabra usar. Entonces la tiranía no es, los tiranos no ganan con tiranía, ganan cuando obedecemos. Entonces, mientras sigamos obedeciendo, ellos van a seguir haciendo las cosas. Entonces, simplemente no obedecer va
en algún momento vamos a ser lo suficientes como para que ellos se den cuenta de que ya no pudieron. Entonces, ¿cuál es la solución? No obedecer a sus tiranías, a sus reglas ridículas, y eso es el resultado. Con eso Es pues ya ganamos. el valiente muere cuando el cobarde ya no es cobarde, ¿no? O Ujú. sea, pero eso tiene de fondo que nos instruyamos, ¿no? Y que estemos ciertos y seguros de lo que es, ¿no? Desde una mirada espiritual más profunda, desde saber sus tácticas, ¿no? Conocerlas, pues un poco como el libro este del arte de la guerra, ¿no? O sea, si tú no conoces a tu enemigo, pues no vas a poder lidiar con eso, ¿no? Y si tú no te conoces a ti mismo y no conoces cómo funciona tu cuerpo, vas a caer en sus miedos, en los miedos que te quieren poner, ¿no? Que eso fue lo que pasó en el 2020. Muchas personas cayeron en los miedos porque no conocen el funcionamiento de su cuerpo. Y hoy es importante volverlo a mencionar porque eh, quieren, ¿no? Implantar otra vez algo similar, ¿no? Y entonces, si yo conozco cómo funciona mi cuerpo, sé muy bien que esto que están tratando de meter es una cuestión de piel, ¿no? Que tiene unos conflictos emocionales de ataque y de, de sentirme que me están atacando, ¿no? Y que me están ensuciándome. Y entonces, claro que suceden estas marquitas en la piel, ¿no? Y, pero es una cuestión emocional, no tiene nada que ver con un bicho externo que llega y se te mete por no sé dónde y entonces hace de las suyas en tu cuerpo, ¿no? No, a ver, si tú conoces muy bien tu cuerpo, ¿no? O sea, todos los que confiamos en nuestro cuerpo y confiamos plenamente en la divinidad, no nos dejamos engañar, ¿no? Sí, y algo que, algo que nos hacen creer y lo hacen muy fuerte es que somos un cuerpo biológico y ya está. Entonces, nosotros, al ser conscientes de que hay frecuencia, de que todo es frecuencia, Ujú. podemos entender que otras frecuencias nos van a afectar. Por ejemplo, un microondas trabaja con frecuencias. Entonces, no vamos a meternos a un microondas porque sabemos que esas frecuencias nos van a alterar. Ahora, hay otras frecuencias que podríamos decir que no son tan dañinas como las frecuencias de un microondas, pero son frecuencias y nos van a alterar de, de cualquier manera. Entonces, es importante, bueno, esto lo digo yo porque yo soy muy sensible al Wi-Fi. Pero no solamente eso, es decir, si una persona pasa mucho tiempo, no sé, con audífonos de USB, de repente tiene un dolor de cabeza, que yo lo veo mucho, es de que piensan que tuvieron mucho trabajo y por eso están cansados, pero en realidad hay que tomar en cuenta las frecuencias. Ahora, todo es frecuencia, incluido los rituales que hacen, la simbología, eso tienen cierta frecuencia. Por ejemplo, si nos ponemos a ver videos de fantasmas, por ejemplo, y lo vemos con la intención de crear miedo, o la persona que lo está presentando lo hace con la idea de crear miedo, eso crea una frecuencia en la habitación y en ti y te altera. Es por eso que uno se cansa, duerme poco, duerme muy cansado, despierta muy cansado, o entonces por eso es importante poder enfocar, saber en dónde poner nuestra energía. Si vamos a un concierto y de repente se sienten cansados, es que probablemente les están haciendo ahí un ritual y no nos estamos dando cuenta. O puede haber otro tipo de frecuencias, porque digo, todo es frecuencia, simplemente que no estamos conscientes de todo esto, porque pues porque no podemos sentir todo y no podemos estar conscientes de todo, pero entre más conscientes estemos de nosotros mismos, más vamos a poder detectar lo que nos está alterando nuestro propio cuerpo, poder verlo y así darnos cuenta de que algo está pasando. Mm, Bueno, seguimos con los rituales.
Y lo siento, me distraigo porque veo cosas en la habitación y no sé si son reales o no. Entonces, pero bueno, regresa, Ivonne. No sé en dónde estamos. Eh, pues ya sería, yo creo que ha quedado bastante claro. Ya estamos sobre el tiempo. Eh, pues no sé, algo nada más para darle el cierre, pero creo que es más o menos dijimos todo lo que queríamos decir. Mm, sí, y bueno, hay que recordar, no hay que asustarse, hay que vivir bien y conscientes. Entonces, cualquier cosa que no se sienta bien. eh, y hablar un poquitito más, voy a tomar unos 2, 3 minutos. Se Ujú. puede confundir muchísimo, muchísimo la idea de sentirse bien, que algo es bonito. Por ejemplo, este caso de lo que hablé de Marina, de esta artista. Ella hace cosas que parecen lindas, lo presentan como algo muy bonito. Por ejemplo, hay un caso, y no lo vayan a ver, pero es un caso de que ella se pone a ver a los ojos frente a frente con una persona, como por 3 o 5 minutos, y, lo presentan como algo lindo, pero es un ritual. No lo van a ver, pero ella está sentada frente a frente con otra persona, se miran a los ojos como por varios minutos, sin hablar, sin decir nada, y ella empieza a llorar y, y cuenta la historia que supuestamente es su exnovio que coincidentemente llegó ahí y no han hablado desde entonces y por lo tanto ella empezó a llorar porque nunca tuvo la oportunidad de hablar con él, pero ahora está frente a frente con él, pero no puede hablar. Suena como una historia muy bonita. Ahora, si no estamos conscientes de nosotros mismos en ese momento que estamos viendo eso, podemos caer en la idea de que qué bonito, y nos dejamos guiar, no nos estamos observando de la emoción. Entonces dijimos, qué bonito, y mira, pero ¿qué pasa si somos conscientes de nosotros mismos? Es un poquito diferente. Tal vez sí podamos sentir la historia y decir, qué bonita historia. Entonces empiezas a emocionarte y la observas y dices, me estoy emocionando. ¿Por qué? Por esta historia. Entonces tú dices, bueno, quiero emocionarme por la historia y ya puedes estás más consciente de dónde viene esta emoción tuya. Entonces tú ya al verla dices, espera, me está alterando, tal vez es algo que yo conscientemente quiero decidir continuar o puedo elegir si esto viene de algo raro que puede ser. Podemos estar más conscientes de dónde viene esta emoción que sentimos. Entonces, al estar más consciente podemos separar la idea de estoy, estoy realmente feliz por la historia o estoy feliz porque yo mismo me generé esta idea de estar feliz basado en esto, pero ahí ya puedes ¿cuál es la palabra? Em, Diferenciar, discernir. discernir si esto es algo, no sé si se entiende, para mí es claro, pero creo que para mucha gente no, que de ahí puedes observar de dónde viene esa emoción y al estar consciente de dónde viene esa emoción, puedes tú decidir o puedes ser más consciente si lo hicieron a propósito o están tratando de generar una emoción en ti, pero si no estás consciente de la emoción o si no estás consciente de que estás sintiéndote emocionado, vas a continuar con la emoción sin poder atraparla en el momento y decir, espera, ¿esto de dónde viene? ¿Qué es lo que intentan? Si nos pueden alterar positivamente, nos pueden alterar negativamente. Entonces, entre más conscientes seamos, más podemos decidir si queremos sentir esas emociones, porque es una decisión. Tal vez es difícil de creer porque no estamos acostumbrados a eso, pero toda emoción es una decisión. La única diferencia es que es una decisión que hacemos inconscientemente. Es por eso que siempre que digo vivir más consciente nos va a ayudar a poder discernir y ver este tipo de cosas y poder ver si lo que quieren es una reacción de nosotros, que al final es subjetivo, o nosotros decidimos conscientemente cómo sentirnos. Entonces, eso va a ser un cambio enorme porque tenemos ataques de este tipo de... Ellos siempre esperan emociones de nosotros, que esa emoción nos va a llevar a pensar de cierta manera o a hacer ciertas acciones y nosotros al poder observarnos a nosotros mismos y poder discernir de ellos, de poder entender que tal vez ellos esperan una respuesta de nosotros, una reacción,
y decidir conscientemente si quiero seguirlo o no, eso va a cambiar por completo la manera en que nos comportamos y no vamos a caer en sus trampas. Y bueno, con eso termino, Ivonne. Exacto, exacto, muy, muy bueno porque es poder detectar la manipulación, ¿no? Que viene de fuera, que obviamente son unos genios para ello, ¿no? Y se aprovechan de nuestra ignorancia, eh, de ignorancia de saber que esto existe, ignorancia de lo que es el manejo emocional, ignorancia de mis propias heridas, ¿no? Ahora ya, yo ya escucho más frecuentemente y me da gusto, ¿no? Como, ay, me apretó mis botones. Bueno, por lo menos ya te estás dando cuenta que te apretaron tus botones. Ahora, ¿por qué te los apretaron? ¿Qué hay en ti? ¿Cuál es ese botón tuyo, ¿no? Que se alinea con ese que te, del de afuera, ¿no? Y en esto que dices de que es una elección. Sí, porque ante el impacto, ante cualquier impacto, cualquiera, yo puedo tomarme siempre un momento para quedarme quieto, respirar profundo y sentir, porque estamos acostumbrados a reaccionar inmediatamente hacia donde sea, ¿no? Y es como, no, inclusive hasta para la risa, ¿no? Me cuentan un chiste, inmediatamente me empiezo a reír y de repente digo, y ese chiste está feo, ¿no? Ese chiste no está bonito. ¿Por qué me estoy riendo? Entonces, es poder hacer este proceso que, pues, es un proceso de autoconocimiento, ¿no? De sanación del trauma, de las heridas, de mi ser interno que me van a poner cada vez en una mejor posición ante el mundo. Muy bien dicho, Ivonne, muy bien. Entonces, bueno, pues gracias una vez más, gracias Eduardo, Gracias, Ivonne. gracias a ustedes que nos están viendo. Obviamente, el video pasado al terminar, Eduardo dijo que nos pusieran de dónde nos ven. Ya, por supuesto, la primera de Ciudad Juárez, obviamente. Pero nadie más ha dicho, así es que sigan diciendo de dónde nos ven. Bueno, yo sé de varias de Ciudad de México, por supuesto, que bueno, ya después hablaremos. Alguien nos pidió extendernos sobre los URMAS, ya lo veremos más adelante, ¿no? Que con esto, bueno, ya, la próxima semana se enterarán cuál es el tema que sigue. Y bueno, pues denos like, pongan comentarios, díganos qué más quieren saber, todo lo mismo de siempre. Y pues ya está. Muchas gracias, bendiciones y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana.